Muchas gracias, Ana. Bueno, y muchísimas gracias por habernos invitado. Estamos súper contentas de estar hoy aquí. Perdón, sí, está encendido. ¿Hay que hablar cerca o algo? Sí, bueno, porque se está grabando, ¿no? Sí. Vale. Bueno, compartimos. Bueno, sí. Que venimos a contar ni arte ni educación. Entonces, bueno, un poco Ana ya ha explicado que somos de un colectivo que se llama Pedagogías Invisibles. Hacemos proyectos en el marco del arte más educación. Tenemos varias líneas: formación de profesorado, mediación cultural o acción cultural, investigación. Es también una línea de trabajo muy potente dentro del colectivo. Pero hoy no vamos a hablar de pedagogías invisibles, sino de ni arte ni educación. Y ni arte ni educación es una experiencia que parte del grupo de pensamiento de Matadero Madrid. Os doy un contexto muy rápido para que entendáis de dónde viene todo esto. Matadero Madrid, en un momento dado, decide que haya unos grupos de pensamiento dentro de la institución. Uno es sobre ecología, otro sobre estéticas decoloniales, y quiere abrir una línea de educación. Entonces, invita a Pedagogías Invisibles a que genere ese grupo de pensamiento. Durante 2-3 años vamos probando diferentes fórmulas para trabajar y para pensar en educación, o en ese cruce entre arte y educación, hasta que en el 2016, en el 2013, 2014, nos dicen: oye, estamos ofreciendo a todos los grupos de pensamiento que hagan una presentación de los resultados, ¿no?, de lo que vienen trabajando durante todos estos años. En ese momento nosotros nos habíamos constituido ya como grupo de pensamiento que iba más allá de Pedagogías Invisibles, es decir, gente que había participado con nosotros durante todos esos años ya eran parte del grupo. Entonces era un grupo mixto entre gente de pedagogías y gente que no es de pedagogías, ¿vale? Para que entendáis que aquí no es solamente Pedagogías Invisibles quien participa o quien desarrolla ni arte ni educación. Nos dicen presentar los resultados. Decimos: ¿qué resultados? Si aquí estamos en pleno proceso, no hay resultados. Dijimos: bueno, pues este va a ser un paso más de ese proceso en el que estamos inmersas, un paso en el que vamos más a la acción en vez de al pensamiento, un paso del proceso en el que incluimos a otros agentes, entre ellos el público, y en el que vamos a experimentar como estamos haciendo hasta ahora. Entonces, ni arte ni educación, una experiencia en lo que lo pedagógico vertebra lo artístico. Cuando nos planteamos pues esta presentación de resultados, que pues realmente lo pensamos pues como un momento más, o sea, como una fase de seguir trabajando, pues teníamos claro que lo que queríamos generar era una experiencia. El concepto, claro, al final realmente dirás: bueno, eso es muy vago, todos son experiencias. En el contexto, decir, una cosa que pensamos es decir: bueno, vamos a presentar resultados, pero en un formato determinado, que es la exposición. Pues vamos a pensar ciertas especificidades del medio y ver qué experiencias o qué tipo de experiencias queremos generar dentro de este espacio expositivo, tanto físico como simbólico. Y es verdad que teníamos más o menos claro que bueno, pues queríamos generar experiencias bien diversas, que pudieran ser tanto, pues, algunas bien poco usuales, ¿no? Pues si ves esta imagen, gente corriendo en un espacio expositivo, ¿qué hace? Gente corriendo, gente en espacios que pueden ser más como entre trabajo, pero que es que ha habido estado intervenido, procesos colaborativos o cooperativos de producción, otros momentos que tal vez pueden ser más, bueno, casi de un extrañamiento desde la propia museografía o articulación del espacio a través de cosas, de elementos que hay, lo lúdico, elemento presente, pero no por ello ajeno ni al arte ni a la educación, ni mucho menos a su entrecruzamiento. Y también momentos en los que lo público y lo privado se hibridan, se articulan, se mestizan y están presentes. ¿No? Queríamos que fueran también experiencias que estuvieran, eso sí queríamos desde el principio, lo teníamos muy claro, que fuera una experiencia entre lo público y lo privado, entre lo personal y lo político. Experiencias diversas, o sea, o una experiencia con potencialidad para la diversidad. Es decir, pensábamos que si queremos generar experiencias hay que propiciar, o tienen que venir propiciadas por situaciones, que se den posibles situaciones en las que se genere una experiencia.
Después nos interesaba mucho todo lo que era el diseño, o sea, el primer marco que nos interesaba mucho, y aquí luego también entraremos en matices, porque al trabajar en grupo, cada una teníamos una visión o pequeños matices, pero el espacio era muy importante para ello. Y bueno, pues podía haber experiencias que fueran más del deambular, del pasar, del mirar, del estar más ensimismado, experiencias diversas, para todo tipo de edades, todo tipo de inquietudes y todo tipo de momentos. Bueno, entonces era una experiencia donde tú podías estar en un columpio o podías estar leyendo un libro algo más intelectual, donde podías estar en familia o podías estar solo, podías estar tumbado, podías estar corriendo, ¿no? O sea, queríamos generar diferentes experiencias, diferentes formas de estar en ese espacio expositivo. Pero esta experiencia la marcábamos dentro de lo pedagógico. Es verdad que ese grupo de pensamiento venía pensando, valga la redundancia, durante unos años en ese cruce entre arte y educación, es decir, el contenido era educativo en cierta manera, ¿no? Que ahora concretaremos las líneas que trabajábamos, pero también queríamos que el formato fuera pedagógico. Es decir, nosotras, que veníamos años, porque nos dedicamos a esto, somos mediadoras y también somos investigadoras, y veníamos leyendo y pensando cómo se podría hacer una exposición donde los mediadores, las mediadoras, tomaran el rol, ¿no?, de comisarias, aunque nunca nos hemos sentido comisarias al 100%, decíamos, ¿qué sucede?, ¿no? Y tú lees otras experiencias y te parecen todas maravillosas, pero cuando te dan la oportunidad de hacerlo a ti, es un poco, te acojonas, ¿no? Te acojonas bastante. Pero dices, bueno, pero hay que intentar cambiar las cosas, hay que intentar invertir los roles, ¿no? Tenemos el poder, las mediadoras tenemos el poder y os vais a cagar. No, es broma. Sí que es verdad que ese formato cambió, no sé si era lo más adecuado, porque ahora mismo que estamos en fase de reflexión vemos que cometimos muchos fallos o que entramos en muchas contradicciones, hay muchas paradojas en lo que os vamos a contar, pero sí creo que todo lo hicimos en relación a lo educativo. Y lo educativo pensado primero desde nuestra creencia que los espacios expositivos son espacios de producción de conocimiento compartido. También desde esa idea de la educación, que el análisis del proceso está por encima de cualquier resultado que se pueda generar o que se pueda desear, ¿no?, que el análisis proceso está por delante, que queríamos trabajar a través de problemáticas intelectuales, es decir, no queríamos la educación no pensada desde las destrezas manuales, sino desde las problemáticas intelectuales, y desde un marco de justicia social, ¿no?, que es esta idea más anglosajona de social justice, o le podemos llamar transformación social, o como a mí me gusta más justicia social, pero bueno, podéis transformarlo como queréis. Y todo esto se traducía en algo que nosotros sentimos que si la educación en el arte trabaja a través de análisis por encima de resultado, análisis del proceso por encima del resultado, si trabaja desde problemáticas intelectuales y si trabaja desde la justicia social, lo que genera son proyectos incómodos, ¿vale? Son proyectos que intentan desestabilizar a los agentes, no solamente que trabajan en la institución, sino que al público que viene a esos espacios culturales. En estos años habíamos ido ya asentando unas líneas que aglutinaban todo el trabajo que veníamos haciendo. Básicamente teníamos como 3 líneas. Una, que es la que llamábamos como pedagogías activistas, interrogándonos si existe algo que podamos llamar como pedagogía activista. Otra, que tiene que ver pues con la diversidad, es decir, la diferencia, y además reivindicando no la domesticación de una diferencia, no una sociedad que se siente orgullosa de asumir una diferencia taimada, sino esta que te cuestiona, te interroga y te incomoda continuamente, y el ejercicio de una ciudadanía crítica. Es decir, ¿no?, creo que al final era pensar en la idea de pensar desde el activismo, tanto en el ámbito de lo personal y de lo político, ¿no? Y son líneas que han ido atravesando y que han sido troncales para en este trabajo, en el desarrollo después de Ni Arte ni Educación. Y bueno, ¿cómo abordamos esto? Tanto en la fase más de pensamiento, porque ya en el pensamiento, cuando estábamos
esto señalaba Andrea, de pensando, pero siempre había la voluntad de actuar. Pasa que a veces no acaba de conseguir porque, bueno... Porque no hay pasta. También. Y pensar es mucho más barato que hacer. Sí, también. Y bueno, pues también te vas como juntando las ideas Pero aquí teníamos la ocasión y era como decíamos, pues ¿desde dónde, no? Pues era desde ese entrecruce entre arte, educación, sociedad, de todos esos espacios y con una voluntad de empoderar los procesos pedagógicos como producción cultural y de conocimiento al mismo nivel que están legitimados los procesos de producción artística, de producción curatorial, es decir, entenderlos a ese nivel. Entonces, perdona, para que se entienda bien, o sea, nosotras cuando decidimos que vamos a hacer una experiencia desde lo pedagógico, tenemos ese contenido que os hablábamos, que son esas 3 líneas de contenidos: pedagogía crítica, diversidad y pedagogías activistas, ciudadanía crítica, diversidad y pedagogías activistas entre signos de interrogación. Y luego ahora estamos hablando del formato, ¿vale? Como ese formato también era pedagógico. Claro, ambas cosas. O quería invertir. Vehicular desde allí, queriendo empoderar, pues... Perdona, sí. Empoderarlo, vamos a soltarlo, va a salirnos mucho todo el rato. No sé si lo hemos conseguido, pero lo decimos mucho. La intención, por lo menos. Y bueno, pues para eso teníamos referentes, y un referente que nos era muy cercano, y además nos fue gratamente muy cercano, fue Luis Kamitzer y el trabajo que hay, entre otros, por supuesto, Carmen Mor, bueno, y muchísima gente, que muchos estáis aquí, y mucha gente, pero... y bueno, la experiencia, la propuesta que haya hecho en Mercosur de pues pedir a los artistas dispositivos pedagógicos, partir desde ese lugar. Con lo cual este fue nuestro punto de partida, es decir, vale, vamos a juntarnos agentes, porque también otra opción que tomamos y que bueno, luego desarrollaremos más, éramos agentes, no nos etiquetábamos, excepto cuando queríamos entendernos, para saber quién era quién. Porque, bueno, ahora os explicaremos, pero al final constituimos una comunidad de trabajo donde todos éramos agentes, ¿no? Los artistas eran agentes, los comisarios eran agentes, los que hacían talleres eran agentes. Claro, no había Cristo que entendiera nada, porque agente, ¿pero qué agente? La gente... Imagina hacer un contrato para este agente, ¿pero qué hace el agente? Un taller o una pieza, no un dispositivo, pero ¿qué le pongo que hace? Mira, pues total. Estas son las barreras que te encuentras dentro de la institución, dentro de la legislación, además cuando estás trabajando en lo público, en este caso con Madrid Destino, que es una empresa que ya tiene como todo muy normativizado, ¿no? Entonces cuando le empiezas a meter procesos distintos, empiezas a poner etiquetas distintas y tal, se les hace como cortocircuito. Y nosotras más a veces que para enterarnos éramos como, pero vamos a ver, ¿pero esta qué hace entonces al final? Un dispositivo, ¿pero qué? ¿Hace una performance o un cacharro? ¿No? Ya era así ya, ni obra de arte, pasamos al cacharro directamente. Entonces, bueno, pues... Llamamos cacharros al final, es muy triste. Yo entré en el horror vacui y era tan grande aquello y quería cosas grandes, que ocuparan trozo. Bueno, que nos vamos del tema. Sí. Entonces, ¿dónde estamos? Estábamos en la comunidad, los vídeos pedagógicos, es la serie de esta obra además. Decidimos, como nosotras, el grupo de pensamiento, que vamos a invitar a una serie de agentes / artistas a que hagan unos dispositivos pedagógicos dentro del espacio expositivo, ¿vale? O sea, ya les damos algo muy definido. Sí. No queremos que hagas una obra de arte, queremos que hagas un dispositivo pedagógico. Y no le llamábamos a un artista porque, oye, nos encanta tu obra, menos en el caso de Luis. Menos en el caso de Luis. En el caso de Luis sí que le llamamos y dijimos, oye, nos cedes, en este caso no le pagamos, nos cedes tu obra porque representa muy bien, tal, no sé qué, y fue muy amable y nos cedió esta obra suya. Pero el resto no les llamábamos, oye, nos interesa esta obra que has producido. No, nos interesa tú, como agente que trabaja dentro de estas líneas, ¿no? O sea, no te llamamos por una obra en concreto, sino por tu proceso intelectual, por estas temáticas que sueles trabajar dentro de tu práctica, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue, cuando habíamos decidido esos 21 agentes que iban a participar en Ni Arte ni Educación, agentes, insisto, estaban más artistas que iban a traer un cacharro, estaban talleristas que iban a desarrollar una acción, estaban ¿qué más agentes? Perdona. Encuentros. Estaban encuentros. O sea, había diferentes agentes que iban a desarrollar diferentes prácticas culturales en ese espacio.
A esos 21 agentes les escribimos, les dijimos que queríamos que participaran en esto, pero queríamos que participaran en el proceso también. Contactamos con ellos alrededor de febrero-marzo, en marzo, y les dijimos, nosotros nos reunimos semanalmente. Estáis invitadas y invitados a formar parte de este proceso. Podéis venir, claro, aquí entraba factores como disponibilidad y espacio geográfico de donde vivían estos agentes para que pudieran participar más o menos. Siempre abiertos nosotras a reunirnos con ellos por Skype, si no era en ese horario, en otro. Todo en el Drive estaban las actas, o sea, es decir, todo el mundo tenía acceso a las actas. Y en esas sesiones, que fueron desde marzo hasta que se inauguró, el 31 de octubre, se tomaban decisiones que iban desde decisiones presupuestarias, es decir, tú como agente también decidías sobre lo que ibas a cobrar. O sea, ¿te parece bien cobrar esto? ¿Te parece bien que una persona que vaya a hacer esto cobre lo otro? ¿Cuánto deberíamos destinar a la mediación? ¿Cuánto deberíamos destinar a la arquitectura del espacio? Por ejemplo, uno de los conflictos más grandes que surgieron a través de ese proceso de trabajo era cuándo introducíamos a los arquitectos o si deberíamos introducirlos. Sí que les seleccionamos de manera bastante fácil. Trabajamos con un grupo que se llamaba Mastoc, que son estudiantes, muchos de ellos todavía son estudiantes de arquitectura, y son como tropecientos, son 50 y pico personas las que componen el colectivo, y nos interesaba mucho trabajar con ese colectivo en concreto. Pero cuando empezaba a incorporarse el colectivo de arquitectura en el proceso, pues había muchos artistas que tenían una resistencia bestial, incluso que decían que no era necesario introducir a los artistas, como que se iban a comer, que nosotros como grupo podíamos diseñar el espacio y pensar el espacio y tal. Y luego había otra banda, ¿no?, que todo lo contrario, decían es fundamental contar desde ya con los arquitectos para pensar el espacio y cómo vamos a comunicar todas estas cosas conceptuales de las que estamos hablando. Al final, una de las cosas que ocurrió en Ni Arte ni Educación fue que se resolvía con un falso consenso. Ni para ti ni para mí. Una cosa media. Venga, pues en vez de al final, a medio, bueno, no sé qué, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasaba? Que no se sostenía bajo ningún principio sólido, sino que se sostenían decisiones en un intermedio que no tenía un pilar debajo. No sé si me explico. Sí, totalmente. Bueno, yo ¿no? Sí, claro, me explico porque lo viví, entonces tiene muchas cosas, si no lo entiendo yo ya que estuve. pero hay muchas cosas que no las entiendo aún ahora, No era, poniendo algo, una palabra elegante, era en estado de eliminar, poniendo algo tal, pues era pues eso, venga, no nos peleamos y sí van a entrar en junio. Pero al final, es decir, yo por ejemplo era de quienes decía, en marzo quiero que estén los arquitectos currando ya con nosotras. Sí. ¿Por qué? Porque yo era decir, si quiero generar situaciones, si quiero tal, el principal contenido del vehículo es el espacio. Y dentro de ahí vamos a ir trabajando como un dispositivo más, que era lo que es y lo que entendimos todas, generando. Otras compañeras era, perdona, es que si yo no tengo una obra pensada todavía, o mi producción, me estás montando un espacio que va a hacer ¿qué? ¿Cómo va a dialogar con mi propuesta? O sea, no eran opciones mejores o peores, era hasta una posición determinada y desde ahí trabajar. Claro, yo no produje, no produje, como veis, tengo una gran riqueza, pero es que soy extranjero y hablo español muy bien, o sea, por eso ha sido un fallo de tal, no es porque hable mal español, soy extranjero, hablo castellano casi perfecto. Entonces no produje obra, entonces claro, no tenía esa preocupación. Entiendo que otra compañera que esté produciendo un artefacto diga, oye, entonces, y ese fue uno de los temas que sí, porque luego se ha explicitado en sesiones de reflexión que las mismas colectivos de arquitectos decían, es que no sabíamos exactamente bien qué decisiones nos competían, cuáles no nos competían, no eran competencia nuestra. Sí. Entonces, pero bueno, sucedían esas situaciones, también sucedían situaciones en las que, como no era necesario resolverlas para que empezara la exposición, pues nunca se resolvieron, porque eran conflictos que era, pues venga, luego lo trabajamos, luego había otras cosas, empezó la exposición y aquello se había olvidado, ¿no? Y de repente ahora que estamos en un proceso de reflexión era como, sí, pero si yo un día ya comenté eso, dice, sí, pero ya no se volvió a comentar y chimpún. Tanto decimos lo malo como lo bueno. Muchos agentes que participaron en este proceso, agentes que han estado muy implicados en Ni Arte ni Educación, han dicho,
ha sido maravilloso porque mi producción artística se ha visto afectada de todo este proceso. Es decir, no hubiera sido lo mismo lo que hubiera habido en la exposición si no hubiera podido participar de todo este proceso, ¿no? O sea, que ha habido un diálogo entre los diferentes agentes que componen la comunidad de producción artística que ha sido enriquecedor para todos. Pero bueno. Lo de parásitos que teníamos allí antes es porque bueno, es una figura que cuñamos, ¿no?, de estar en un lugar pero intentando cómo gestionar o habilitar de otra manera, ¿no? Ciertas, que es un lugar en el que nos sentimos como identificadas como parásitos, parasitar dentro de la institución de esa manera. Vale, de aquí no hay que más. Este es el día de la inauguración. El de la inauguración, trabajando. Y bueno, pues lo que queríamos es, claro, si estábamos hablando de este momento desde enero hasta diciembre, que estaríamos en lo que puede entenderse como el antes de la exposición, pero que para nosotros, claro. Hasta octubre, de enero hasta octubre, perdón, ¿qué haya dicho? Diciembre. Ah, pues no. Bueno, también seguimos, pero no igual. Hasta octubre que se inauguraba. Realmente para nosotros inaugurar no era el punto de, bueno, ya. Era un punto de, ahora empezamos otra fase. Es decir, algo que teníamos claro es que era, junto a una experiencia, era un proceso. Y todo el carácter procesual que había tenido esta parte, que como decía Andrea, empiezas trabajando unos, se va sumando gente, generando comunidades que van siendo nómadas, en cierto modo, nodos de intensidad, pues que el día de inauguración, en lo que se incorpora es otro agente, más vago en esa definición, que es el público como un productor cultural a la exposición, y que se quiere incorporar de un modo real, no de un modo simbólico ni como palabras, sino hacerlo de un modo real. Y nuestro objetivo era que el día, de hecho, lo decíamos así, no queremos que el día 10 de enero, día que clausura esta fase, se parezca lo que haya a lo que hay el día 31. Se pareció, pero hicimos un evento para que se pareciera poco también. Pero esa fue una realidad de proceso, de transformación. Sí. De que hubiera una transformación. Y precisamente, claro, había una demanda en eso. Si quiero que algo se transforme, tienen que suceder cosas. Tiene que estar activado esto, que era como activado. Porque ahí también era la cuestión de cuándo sucede algo en una exposición y quién decide qué sucede. Si yo estoy mirando ahora algo no está sucediendo, la mirada no es una forma de suceder, ¿ya? Bueno, ahí era poner una regla del juego. Decir, vale, ni mejor ni peor, simplemente vamos a decidir que queremos que, bueno, que que suceda algo tiene que ser algo que vaya más allá de la mirada. Por supuesto no la excluía, pero tenía que suceder algo más. Con mayor o menores grados de intensidad cada día, que estuviera abierto, pero había que haber una activación que tuviera mayor. Y ahí fue también, para explicarlo, a través del lenguaje decíamos que es una exposición y programa de actividades, porque al final lo que generamos fue un programa de actividades. Bueno, Matadero nos ha llegado a decir que nosotros lo que creamos fue una institución dentro de la institución, porque nos programamos de una manera bestial, o sea, se nos fue la olla, teníamos nuestra propia hoja de sala, teníamos nuestras propias reglas, o sea, era una institución dentro de la institución y nosotros no nos enteramos. O sea, lo vinculamos con otros modos. Pensamos un momento si habíamos montado un festival, si habíamos y fue Manuela Villa, que la pronuncia mateando, y además yo creo que fue muy reveladora aquella sesión de trabajo que estábamos en la posterior, que dijo, es que montáis una institución tras la institución. Dice, no os das cuenta que teníais vuestros propios mecanismos, totalmente vuestra manera de funcionar. O sea, yo no respondía a la institución, la institución tiene unos ritmos, un tal, no respondía para nada. Y nosotros no fuimos conscientes hasta que ya habíamos empezado todo el proceso, porque, bueno, lo típico, ¿no? Antes de una inauguración, y ya de la inauguración de una exposición, donde tú has sido comisaria, entre comillas, ¿no? Con otro grupo. Una locura, tal, no sé qué, lo que falta, el montaje, no sé qué, no sé cuántos, y de repente vas a la inauguración diciendo, bueno, ya está, aquí ya he parido, esto ya va solo. No, o sea, nos metimos en un berenjenal, que es que ese era el principio del trabajo. O sea, ahí empezábamos a trabajar, porque habíamos generado un programa de actividades que es que era inviable. Entonces, lo que decía David era, activación, vale, ¿cómo activamos? Pues vamos a pedir a esos artistas que traen un dispositivo pedagógico que por lo menos lo activen 2 veces durante el tiempo que está abierta la exposición. Los talleres ya entendíamos que era una activación, la gente que venía de escénicas ya activaba el espacio, ¿vale? O sea, en general ya había activaciones. Y sí.
esto es una activación, por ejemplo. Angelicadas, porque había activaciones de diferentes tipos. Angelicadas tiene una obra que es Humanae, tal, que se trabaja a través del color de la piel y tal, y hace los pantones de la piel. Y luego hizo unos talleres que entre signos de interrogación, se llamaban color, carne. Entonces trabajaba con profesores y alumnos en el espacio expositivo, y partían de la pregunta: ¿el color carne existe? Entonces traía lápices y cerasmal y tal que pone color carne, y decía: ¿este es tu color? Pues no, tal, y trabajan a partir de ahí intentando buscar el color, todo, y entonces esto se incluía dentro de la exposición, ¿vale? O sea, ahora no se ve, pero en la parte de aquí se pusieron otros slacklines y se colocaban el resultado de los talleres. Esto podía ser un tipo de activación. Otro tipo de activación eran más encuentros pues sobre la temática en concreto de la que trataba ese dispositivo. Había otros que eran encuentros, fiestas. Eso fue una fiesta YouTube, o sea, el colectivo de la agencia hablaba sobre la autopublicación y pues era una fiesta YouTube. Entonces, fiestas hubo 3, ¿no? Sí, bueno, estará como distinta, pero tenía que ver con ese... Otra forma de activación, porque nosotras, dentro de este programa de actividades que os comentaba, si la exposición duraba 63 días, nos comprometíamos a activar el espacio expositivo durante 33. Los otros 30 días se ponían a disposición de la ciudadanía. Es decir, si alguien considera que este espacio, que es en el marco de Ni Arte ni Educación, necesita incluir otros contenidos, ¿no?, trabajados desde otros espacios, vamos a crear una sesión ciudadana para que la gente presente sus propuestas y se abra el espacio para ellos. Si no se presentaba nada, no se abría, ¿vale? Pero el problema es que abrimos todos los días menos 4. Claro, o sea, era eso, es decir. Entonces, una de las cosas en las que trabajamos mucho, yo creo, como grupo de trabajo, fue en cómo hacíamos que esta sesión ciudadana llegara al mayor número de personas. Cómo hacíamos para que en Matadero no se presentara gente, artista, que quería legitimar su obra a través de exponerla en un espacio expositivo de Matadero. ¿Cómo hacíamos para que las propuestas fueran lo más diversas posibles? Y nos dimos cuenta que una de las bazas que teníamos era intentar utilizar un lenguaje distinto, intentar comunicarlo de la manera distinta. Entonces, este párrafo que a lo mejor os parece una mierda, porque nos lo curramos durante un mes, o sea que a lo mejor perdimos el tiempo. No perdimos el tiempo, porque es verdad, y la convocatoria era muy sencilla, ¿eh? O sea, tú presentabas algo muy sencillo. Vale, entonces, la gente presentó, que en eso creo que fue muy enriquecedor, la gente presentó desde un cumpleaños, o sea, hubo un cumpleaños en el espacio expositivo de un niño, o cosas como un grupo de investigación de una universidad que hizo un encuentro de tesis takeaway. Presentar una tesis con un formato distinto. Con un formato distinto. Es decir, había todo el espectro. Ahora, esto también nos desnudamos. ¿Hicimos bien esto? ¿No lo hicimos bien? Ahora mismo nos lo estamos pensando. Nosotras hicimos una especie de comisariado de todas las propuestas que se presentaron en la sesión ciudadana. Nuestra premisa era: puede suceder cualquier cosa, pero no de cualquier manera, ¿vale? Era un poco la premisa que teníamos. Y queríamos que hubiera diversidad en las cosas que se presentaban. Claro, yo qué sé. Ahora decimos, íbamos de cool, elegimos solamente lo cool, lo guay, no sé qué, tendría que haber sido por orden de llegada, esto es injusto, esto no, hay diversidad de opiniones, no sé. Claro, ayer de hecho teníamos porque seguimos trabajando y intentamos, también intentábamos que no se cargara a un punto de intensidad, es decir, si ya se estaba trabajando por un lado cuestiones de género, pues si llegaban más propuestas de género, es decir, o sea, no por eso estaban descartadas, pero vamos a esperar a ver si llegan otras cuestiones para intentar dar más visibilidad, no más visibilidad, pero que haya más representatividad. No sé. Pero es verdad, o sea, va surgiendo la duda y está fenomenal dudar. De hecho, bueno, en un espacio también, ¿no?
que a mí se decía que el arte es un espacio para poder ensayar también el error antes de implementarlo en otros escenarios, ¿no? Y de transformación. Pues bueno, pues ayer ensayamos esa cuestión de tener esa responsabilidad y ver qué criterios haces, ¿no? Intentamos, desde luego, que fuera muy accesible, y ahí sí una paradoja también ha sido ver que el medio es el mensaje. Al final esto estaba colgado en la web de Matadero, evidentemente, en la web de Arte en Educación, pero claro, yo por ejemplo tenía como una cosa que era una asamblea de vecinos en Arte en Educación, es un rollo súper relacional, no sé qué. Pues es que pues no. Pues a los vecinos se la soplaba, ¿sabes? O sea, pero porque no, a lo mejor no estás mirando cuando miras en eso la página de Matadero, es decir, claro, es que ¿qué canales también utilizamos? Pero bueno, ¿no? que os ponemos aquí cuestiones que estamos reflexionando ahora, sí. porque creo que son interesantes después de una experiencia de cesión ciudadana. Luego también está el tema de estás programando sin gastarte un duro. Claro. ¿Sabes? Porque nosotros el dinero que teníamos para cesión ciudadana era más enfocado pues a materiales que podían necesitar, ¿no? Les dábamos más la producción y el acompañamiento que dinero cuando el resto de agentes estaban todos pagados, ¿no? Entonces, oye, ¿estás programando gratis? Pues también es verdad. Oye, a lo mejor hay que replantearse esto. Hombre, no solo sé. tuvimos claro desde el principio que esa duda y decir, pues no lo entendemos así, pero es una cuestión que es más que cuestionable y planteable. Decíamos, vale, pues entonces lo que hacemos es ceñirnos a 10 sesiones ciudadanas y les pagamos 50 euros a cada una. Era como, pues esto es un poco ridículo, ¿qué van a hacer con 50 euros, sabes? Pero no les podíamos dar nada de material. No sé, cuestiones presupuestarias que son también interesantes ponerlas a debate. Los presupuestos han sido siempre totalmente abiertos para todos los agentes que han participado. Deberíamos hacerlos abiertos a todo el público, pero eso ya son cuestiones de Matadero y de Madrid Destino y tal, pero entre todos los que participábamos eran siempre abiertos, menos cesión ciudadana. Cesión ciudadana, por ejemplo, una de las cosas que sí que nos preocupamos es que en esa hoja de sala quincenal que hacíamos, las sesiones ciudadanas aparecieran al mismo nivel que las cosas propuestas por el grupo de trabajo. Es decir, tú podías ver que había un cumpleaños el martes. Un cumpleaños el martes y luego había una sesión de teatro foro, tal, ¿no? Entonces, yo creo que despistaba. ¿Pero qué pasó? Que luego en la web de Ni Arte ni Educación no están al mismo nivel, ¿sabes? No. Las sesiones ciudadanas las tienes que buscar por la agenda y tal, y los agentes invitados están en portada. Entonces, ya os digo que nosotros mismos nos estamos contradiciendo todo el rato, pero es que... Pero eso contradecirse a una misma tiene cita de Carmen Mors, por lo cual entonces, no es como cuando que estábamos acojonadas que no tiene pie de página, esto lo tiene, así que podemos decirlo. Vale, ¿qué más contamos? Pues que había un cauce para una participación prevista, ¿no? Sí. Domesticada, si quieres, incluso, bueno, aunque no era, pero bueno. Pero claro, nosotras queríamos trabajar desde la participación del público y sus formas que decidieran. Y ahí fue muy grande lo que hicimos, porque a veces nos hemos preguntado, ¿qué públicos tenéis en la cabeza? Y nos dimos cuenta que nos lo inventamos. Sí. Nos inventamos el público, nos inventamos, o sea, es alucinante, cómo queríamos que la gente participara. Sí. Pero además de un modo, escandaloso el de decir, porque es que no nos dimos cuenta nadie. Es decir, no, claro, porque la gente va a estar... Pues había columpios, había mesas que colgaban del techo, había libros colgando y pues nada, pues te imaginabas pues eso, y era como, jo, qué guay, ¿no? Hasta alguien como en la mesa flotando, en la mesa sentado trabajando y notando cómo la inestabilidad del sistema productivo, o en el columpio y meciéndote un poco, o en la hamaca, que hay una hamaca que veréis por ahí, que la hamaca fue como, por Dios, la hamaca, vamos a quitar la hamaca esta ya, y leyendo el libro de Bauman, y un día te encuentras a alguien saltando en la mesa. No, saltando no, se montaban encima de la mesa y entonces se tiraban tal cual, ¿sabes? Claro, eso era lo que funciona mal, era como, ay por Dios. Pero claro, nos damos cuenta, cosa, que primero que nos inventamos al público, decíamos, no, claro, es que lo pensamos para gente del mundo arte. Y dije, pero qué puñetas, si es que no, le pensamos para inventarnos cómo queríamos participar alguien en plan que, ¿vas a participar así? Toma, que me lo he imaginado yo. Pues no, pero es que es verdad, al final a la gente yo creo que era muy exigente porque estaba en un estado de no reglas. No reglas, no decir, como ni siquiera decíamos no hay reglas. Porque te digo, no hay reglas, estoy diciéndote algo. No te digo nada.
Y te encuentras tú algo, lo que entras en un espacio que se llama exposición, porque nosotros queríamos llamarla, es un proceso, pero la gente matarosa, yo dije, de verdad, como digáis que es un proceso, no va a enterarse ni Perry de qué es esto. O sea, poner por lo menos que es una exposición, un programa de actividades. Digo, venga, pues, con lo cual ya entras, todos tenemos en la cabeza algo, me da igual, puedes exponer una cámara, puedes exponer un cuadro, pero una expectativa de una exposición. Entras y te encuentras unos columpios y unos tules colgando, con lo cual, uy, espera, ¿qué hago? Miro como si fuera por el Prado, corro con el parque. Entonces la idea era decir, no, claro, tú ante ese extrañamiento tienes que cuestionar tus modos de relacionarte con el entorno y con el otro y generar unos modos de sociabilidad y de subjetividad y de subjetividad. Claro, a ver, es pura supervivencia. ¿Me vale este modelo, este chip que tengo? No, pues paso al siguiente, es que eso lo hacemos automáticamente. Es automático, es que no es ni un ejercicio de buena voluntad, pura Ahora veréis fotos, energía. Una de las cuestiones para entender a las fotos que os vamos a enseñar es que nosotras como grupo de trabajo también y como mediadoras dentro de nuestras carnes decidimos que también teníamos que ser las mediadoras de ese espacio. Claro. Normalmente Matadero trabaja con una empresa que se llama Eulen, bueno, el caso es que subvertimos eso. Ya no hace falta que hable de Eulen. y lo planteamos también porque siempre hemos tenido mucha ayuda de los técnicos de Matadero para intentar subvertir las legislaciones que ellos tienen a través de Madrid Destino de 5.000 euros tienen que ir destinados a la mediación y la mediación se paga a los que presupuestan menos que Eulen, que al final tiene a mediadores mal pagados, tal, no sé qué. Entonces no llamábamos mediación, lo metíamos en el presupuesto de otra manera y éramos nosotras las que estábamos en ese espacio con la justificación de que era un proceso de investigación, que estábamos en un grupo de pensamiento y que queríamos queríamos vivir en nuestras propias carnes y estar a pie de exposición viendo lo que sucedía. Claro, aquí nos generó un conflicto de la leche, porque de repente, pues lo que dice David, nos inventamos un público, nos inventamos unas formas de participación que la gente se saltaba con todo el derecho del mundo y estas son fotos que nos mandamos a través del grupo de WhatsApp, porque una de las cosas que vamos a hacer, ahora estamos escribiendo sobre todo lo que sucedió y una de las cosas que vamos a hacer es analizar el grupo de WhatsApp durante toda la exposición, porque es que no tiene desperdicio. Y nos mandábamos fotos de hay un tío cambiando el pañal a su hijo encima de la mesa, que es muy guay, ¿no? Esto era lo guay. Luego era, estoy hasta los cojones de este niño. A ver, es que esta foto es contra la pared. Esa es la parte guay, porque es como meciendo. Lo chulo era que estos cojines, veréis, no sé si habéis visto que había un tul debajo de los cojines, pero claro, era una hamaca enorme, en un espacio grande, y era como, qué chulo, qué chulo. Lo chulo de una hamaca grande, en un espacio grande, es cogerla, y seguramente me pasaría lo mismo, si es que no es llevártela lo más lejos posible y lanzarla contra la pared. Para no destrozarte, tú te coges los cojines y amortiguas la pared. Y entonces te puedes dar más fuerte. Además, teníamos la suerte que justamente por esa pared no cerraba bien y se abría a la sala de al lado. Con lo cual, nos gustó generar esas políticas de afectos con la exposición del ranchito que estaba al lado y entrar allí a través de la pared. Entonces, había procesos de mediación, de trabajo colaborativo, haciendo el proceso, que eran como, ¿le importaría no sacar a su hijo por la pared a la otra exposición? Trabajamos con problemáticas intelectuales. Bueno, y cuando era uno, vale, pero es que se montaban 5 encima de la hamaca para probar. Y respuestas como, ¿por qué si el anterior lo ha hecho? Pues, por eso, a lo mejor. Pero bueno, pero queda guay. Luego teníamos conflictos también con los propios artistas, agentes, porque, claro, nosotros sí que les dijimos, ojo, cuando les invitamos, esto es una exposición abierta, tu obra se puede ver afectada de muchas maneras, tanto en positivo como en algo que tú consideres negativo, ¿no? Entonces esta obra, que eran libros por el suelo rotos, se destrozaron, se pisaron, no sé qué, y el artista nos decía como que estábamos teniendo cuidado con su obra, que no la estábamos cuidando y tal, pero bueno. Hubo obras que la propia artista, esto era una obra que había libros y tal, entonces bueno,
se hizo de todo con los libros, y entonces puso este cartel al lado de su obra para que la gente conociera cuál era la situación de... Claro, tenía que ver con la comunidad afro, y ella misma pedía que se dejaran referentes afro. Pues le dejaron a Winnie the Pooh, le dejaron de todo, los libros se enmarañaron todos, se arrancaron libros. Entonces ella hizo un ejercicio político, trabajar de allí, esta obra estatal. Bueno. Luego tuvimos situaciones que inicialmente podían ser negativas para el artista. Esto está en el marco de esta obra, ¿vale? Que ponía, está permitido pisar el césped, está permitido la insumisión a la clasificación, está permitido sentarse en la silla. Y entonces uno dijo, está permitido escribir en la mesa. A partir de ahí, esta es la primera de muchísimas intervenciones en la mesa. Claro, esto no estaba contemplado, pero para el artista, que al principio fue como, tía, que es la mesa de mi salón. Luego dijo... Pero es que era verdad. Luego dijo, es maravilloso, no me han escrito los cuestionarios que yo quería, pero me han dejado una documentación en la mesa maravillosa. Entonces le pareció que el saltarse ese marco de participación era muy interesante. Ella Paloma trabajaba sobre la escala de Kinsey, sobre la orientación heterosexual y en los cuestionarios, pero... Y claro, ella era cuestionar todo lo que está permitido y lo que no. Y yo estaba feliz con un lugar del sí en lugar del no. Excepto algo que... Esos lapsus psicológicos, bueno, no pongo que no está... Bueno, pues está permitido escribir en la mesa y es que fue el primer día y ya, aquello... Luego pasaban cosas que os comentamos como el tul, este es el tul antes, este es el tul después, como, hola. Este ya era el tul en un estado intermedio, que el tul colgaba bien, ya aquí un poco arrastrado y luego ya, pues ¿para qué? Arrastrado del todo. Pero seguía siendo útil para la comunidad, porque te das cuenta en el otro, en la siguiente la gente está debajo igual. Sí, vivían otra experiencia. Aquí nos planteamos dos cuestiones. O creo que puede ser bien a colación hablar de dos cuestiones. En ese público inventado que os decimos, había un público que venía con sus hijos normalmente y a lo mejor con una cerveza si la metían y tal, porque tampoco decíamos que no se podía comer ni beber, o sea que podían venir con su cerveza y su bocadillo. Entonces encontraban un espacio en invierno bajo techo donde había columpios y sitios donde ellos se pudieran sentar y tomar una cerveza sin tener que consumir nada. Claro, nosotros, ¿eso es bueno o es malo? Estamos cubriendo una necesidad social que hay en ese barrio, que es tener un sitio bajo techo donde poder estar con tus hijos y tal. Eso tiene que ver con ni arte ni educación. Nosotros tenemos que cubrir esas necesidades. Claro. Tiene que ver con ni arte ni educación. A mí yo reconozco que soy de las que... Porque aquí había diversidad de opiniones. A mí me ponía muy mala hostia. De hecho, el último día que teníamos una task party y tal, vino una señora, y me porté fatal. Vino una señora y tal, que quería entrar, y le dije, no, ahora vamos a enseguida a empezar la acción y tal. Y dice, no, yo no vengo a esto, yo vengo a los columpios. Y le dije, pues mira, señora, los columpios se cierran hoy, ¿sabes? Y ya usted no va a tener columpios, así que busques. Que me salía, pero porque eres, o sea, yo no sé, entendedme, eres comisaria, o sea, te has montado una película, tal, ves que la peña viene, destroza todo lo que has montado desde el primer día, no le importa una mierda de lo que hayas pensado, ella quiere jugar los columpios y ya está, y en realidad es maravilloso, pero yo es que tengo muy mala leche, yo creo. No, hay momentos también que era muy era todo muy emocional en el sentido de que había momentos de mucho subidón y también momentos que estabas muy cansado, o sea, fue una paliza, ya lo pensamos por ahí detrás y fue una matada, era puro agotamiento. Y luego hay otra cuestión que quería traer a colación y es, en una exposición de este tipo, donde la participación ha ido a grados que más allá de los que tú preveías, hay que dejar que se afecte la exposición de tal manera que cuando alguien venga el día 30 de la exposición se encuentre algo que es completamente distinto, pero que incluso puede que muchas de las obras estén rotas, puede ser que el tul esté caído, puede ser... Es decir, nos planteábamos la experiencia del público, nosotras comisarias, la experiencia del público tiene que ser la misma cuando viene el día 1 que si viene el día 15, que si viene el día 30, ¿sabes? Porque el que viene el día 30 y no ha venido el día 1 va a decir, vaya mierda es esto, no tengo el libro, está roto y ya no lo puedo leer, este tool donde podía estar, ¿sabes?, recreándome y tal, ya no existe, o sea, muchas de las cosas que queríamos que disfrutara el público ya no hubieran estado.
Entonces era una constante de dejemos morir o no dejemos morir. ¿Qué tenemos que hacer? Que incluso además... Si morir es el término adecuado, porque quizás no lo es. Porque a lo mejor era ahí, porque era como... Estábamos entre las cosas, porque primero a Andrea decir, es que además se nos ha dicho directamente, bueno, es que la verdad total hubiera sido decir, dejar que suceda y sucede. Y lo que suceda y ya está, es decir, pero otros compañeros también decían, ya, pero es que la persona que viene el día 15 tiene derecho que la persona que viene el día 1 a ver algo en unas condiciones, no hay unas condiciones que aceptábamos el proceso, sí, pero en unas condiciones razonables de entonces al final es verdad, o sea, estábamos siempre como no, que esté bien. Y luego también esa cuestión que señalábamos de las necesidades, también nos planteábamos, bueno, hasta qué punto estamos cumpliendo una necesidad con lo que estamos quitando esa responsabilidad a instituciones públicas, a esa dimensión política, de decir, no por no querer cubrir, sino que lo que no puede haber es como, no, si a través de eso se resuelve, no, hay problemas que tienen que resolverse, los que tienen que resolverse. Que a lo mejor se tienen que resolver decidiendo que el museo es un espacio donde para vayan eso. las familias a estar con los niños. Pero entonces habrá que tener presupuesto para eso y espacios para eso. Hay que pensarlo. ¿Sabes? No sé si nos estamos explicando bien. Bueno, las mesas dentro de la arquitectura estuvo muy bien reflejado el tema de ni arte ni educación. Entonces hacían mesas que eran mesas de trabajo, pero ahora mismo eran mesas de ping-pong. Entonces no era ni una cosa ni otra, pero el uso del ping-pong pues acababa en esto. Hubo una parte que yo creo que fue una reacción a esa participación de una manera mediada de buenas maneras. Generar algunos diques de contención, pero de una manera suave, propositiva. Entonces este era un cartel que pusimos en la mesa esa que se balanceaba, soy una mesa, no soy un columpio, o nos pusimos unas chapitas en las que decíamos no vigilamos, cuidamos, ¿no? Entonces como la idea de cuidar la exposición entre todos y tal. Trabajar de los afectos. Nos queda una parte solo. ¿Qué tal vamos de tiempo, Ana? Vamos bien. Vale. Y esta sería como la última parte que os queremos contar trabajar de esa ecología, pues justamente de esos afectos, qué ecología, qué ecosistemas queríamos generar para esta experiencia procesual, participativa, de pedagógico. Pues bueno, pues había la idea, pues esta que comentábamos, unos puntos que había es que una exposición no se vigila, sino que se media, se acompaña, se cuida, claro, porque no había seguridad. Ah, claro, eso es otro. Nos quitamos el presupuesto de seguridad. A ver, es que el presupuesto de seguridad iba vinculado al presupuesto de mediación. O sea, si aparecía la palabra mediación en el presupuesto, inmediatamente iba a EULEM. Entonces, y allí es la figura del mediador quien también hace una labor como de vigilancia. Entonces, nosotras asumimos ese papel porque no estábamos de acuerdo con esas políticas. Y entonces por lo que había que haber era una vigilancia en el sentido tradicional de un espacio expositivo. Hablábamos de la activación y luego hablábamos de esa idea de la no precarización. Que bueno, caímos de cabeza, y la idea de por qué abrir 33 días del otro y los otros no abrirlos, a no ser que hubiera una reclamación por parte de porque era también plantear ¿cuáles son los tiempos que tiene que estar abierto una exposición? Al final ¿qué es lo más? Repensando los términos de eficacia, ¿no? ¿Tiene que ser esto un 24/7? ¿Tiene que ser momentos de densidad? ¿Cuándo? Dijimos, bueno, cuando suceda algo, garantizamos, como ha dicho antes, nosotros unos días, más de la mitad de los días, y el resto a demanda de la comunidad, porque también nos parecía importante que no es, eso está abierto y si quieres haz lo que quieras, sino, si tú lo activas, esto se abre porque tú lo abres, porque tú eres un agente cultural. Pero mirad, el punto número 1, no lo cumplimos, nos precarizamos. El punto número 2, yo no lo cumplí, yo vigilé. El punto número 3, entendemos la exposición como espacio de producción. ¿Esto sí lo cumplimos? Esto sí lo cumplimos, venga, cumplimos uno de 3. Uno de los 3 propósitos que estaban en nuestro manifiesto a la entrada de la exposición, cumplimos uno de ellos. Hombre, y la encabezadilla y el texto también. Ah, bueno, esto el texto final. Si vamos por palabras, hemos cumplido muchas. No, pero es verdad, o sea que luego... Y bueno, y es que ahora hay una foto que es muy muy curiosa, porque con esta idea de cuándo debe de estar abierto, al final, sí. La entrada era esta, la exposición. Se fastidió el segundo día, con lo cual el manifiesto estaba colocado en un espacio por el que entrabas por otro lado, la exposición, directamente.
Pero bueno, esos son problemas de los técnicos de Matadero. Pero sucedió, es una de las paradojas más, con lo cual que está allí y bueno, pues ya hemos esto así. Pero bueno, también es algo que ilustra eso, pero era un elemento que estaba allí. Y bueno, pues realmente, al final, si tuviéramos que sintetizar ahora mismo, o pues no sé, no creo que pudiéramos, pero encontramos unas imágenes que a mí me han gustado mucho, que era pues esa hoja como rasgada, pero la veo como muy generativa, como esa grieta, como esa fisura de la que poder hacer cosas, que ha sido en educación, y también esa cosa que ha sido un poco, pues casi ingenua, ¿no? Como de pegar los posits, que ha sido en arte de educación, ha sido pues como un momento de, pues eso, de libertad, de confusión, de diversión, siempre desde, claro, desde una voluntad de trabajo intelectual y de compromiso social, claro. Ahora mismo estamos como sacando conclusiones porque estamos haciendo unos encuentros mensuales con diferentes agentes que han participado. Entonces sí que estamos viendo que ha sido un proceso de aprendizaje bestial para mucha gente que va más allá de lo que era el grupo de trabajo, el grupo de pensamiento en arte y en educación. La institución ha aprendido y hablamos con la institución y la verdad es que es muy potente lo que ha pasado con la institución. La gente que participó, la gente más implicada, nos ha dicho sus procesos de aprendizaje y son bestiales también. Nosotras no os podéis ni imaginar todo lo que hemos aprendido de esta experiencia. Pero bueno, todo se enmarca porque también quizás hemos sido un poco que nos miramos a nosotras mismas. Endogámicas. Endogámicas. Hemos sido un poco endogámicas en el sentido que creo que nos seguimos analizando desde dentro a nosotras mismas, cómo vivimos nosotros, y no lo estamos poniendo en contraposición con otra mirada, con la mirada de fuera, ¿no? Entonces estos encuentros nos vienen genial porque no sé si nos sabemos explicar, por un lado, y si nos llegamos a explicar, que sería maravilloso, ver cómo lo veis desde fuera es súper importante para nosotras. Entonces, no, ya está, ¿no? Ya sí, está. Ya está. Venga, ya está. Gracias. Ya está. Preguntas o reflexiones o cualquier cosa que se os haya ocurrido. Sí, cuestiones, o sea, es como... Se va con el micro. Yo tengo una pregunta, no sé si lo habéis explicado y me lo he perdido, pero la convocatoria ciudadana, ¿dónde la publicasteis? ¿Cómo podía la gente acceder a eso? En la web de Matadero estaba y en nuestra página web. En la web de Matadero, en nuestra página web de Ni Arte ni Educación, y luego aquí en el manifiesto que estaba en la entrada se decía que había una convocatoria ciudadana, pero... Y también en las páginas de programación quincenales. Y en las páginas de programación quincenales, el programa de sala también tenías la información de... ¿Y teníais redes sociales vosotros? Sí, tenemos, lo que pasa es que no tuvimos mucho éxito. Se llama en Twitter, Grupo de Educación Disruptiva, GED Matadero, sí. ¿no? A eso hemos añadido, lo he señalado después, y he hecho una ligera mención, que al final el medio es el mensaje, el canal también es decir, a quién voy a llegar, los canales que utilice va a verlos una determinada gente, no otra. Entonces hemos estado también reflexionando sobre eso, sobre las inercias, una compañera además va a trabajar sobre eso, las inercias institucionales y inercias de las personas que tenemos, de qué miramos, qué no miramos. Entonces una reflexión, la comunicabilidad de este proyecto es una cosa que estamos analizando. Hola, buenas. Mira, yo quería, me ha quedado un poco grabado, vosotros habéis dicho que es vosotras una experiencia procesual, ¿no? El proceso. Entonces, cuando decíais un poco que la obra no estaba igual que antes y que la gente no, si es un proceso, está continuamente cambiando, y creo que es muy importante el romper eso de que algo es inestático, inestable, cuando nosotros en la vida estamos constantemente cambiando. Entonces, no entiendo esa preocupación de por qué tiene que ser algo estable cuando el proceso es lo que... Entonces, ahí... Has dicho una palabra clave, romper. Primer día, Andrea hizo una propuesta. Claro, es que la cuestión es de grados. Y además a mí conceptualmente es que me mola la idea de que suceda. El problema es el concepto del punto de grado, que a lo mejor tenía solución diciendo esto dura 3 días y no dura 63, porque es que no da para más. Luego esto es un vertedero. Primer día tenías audioguías con unos MP3. Dijimos, te los van a robar.
No, porque hay una opción más divertida a robar el MP3, pisarlo. Que no es ni siquiera pisarlo, pero se cae, se pisa, pues se anda. Angélica Das ha visto sus fotografías como estaban, ¿verdad? Nos encontramos una señora arrancando la fotografía, tirando la fotografía, y decimos, señora, ¿qué hace? Y dice, no, me está haciendo la audioguía. Porque no entendía. ¿Pero cómo va a decir la audioguía que arranque la foto? Porque yo ya la audioguía, ¿cómo puede decirle que arranque la foto? Que sí me dice que arranque la foto, y digo, pero vamos, que no dice que arranque la foto. Entonces, otra compañera ya con un carrito, con un ordenador. Vemos un señor que arranca con el carrito. Es que serían situaciones, es porque que era, el público de Matadero... Era muy loco. También tengo que decir que coincide con eventos que hay allí, pues por ejemplo, en mercado de agricultores. Sí, de productores. De productores. Mercado de productores. Hay una afluencia de, no sé, de miles de personas. Y ni ha tenido educación, estaba justo enfrente. Entonces la gente entraba y se encontraba de repente un espacio de libertad y entonces o sea, es lo que tú dices, nosotros nos lo planteamos totalmente. Igual creo que entonces esas obras no están basadas en el proceso. Sí, también lo hemos pensado. Es que no solo tiene que destruir, también puede crecer y mejorar. O sea, pero y lo han hecho, ¿eh? Es que por eso ha habido diferentes formas de participación. Unas que han hecho crecer la obra, otras que la han, no quiero decir destruido, pero que la han... Puede crecer, la destrucción, cuando destruimos crecemos, o sea... Deriva hacia otro lugar, puede se ser. construye de otras formas. Claro, pero eso plantéaselo también a la persona que ha hecho esa obra, mejor para él no. Es que es un tema muy delicado. Igual tenías que, no sé, para mí tiene que quedar claro igual en ese proceso de construcción, que es procesual, que cuando tú haces una obra deja de ser tu obra. Pero esa parte, eso que es muy guay. Y perdona que te corto, discúlpame. No, eso que es muy guay, pero para eso es verdad, ahí fue yo creo que bastante determinante el grado en el que cada persona estuvo implicada en el proceso previo. Porque hubiera sido mucho decir, o sea, esto ya no pertenece a ninguna de nosotras, pertenece al proyecto, ya no es tuyo, mío, es nuestro. Yo, por ejemplo, tenemos una experiencia, hicimos una exposición, que una exposición la hicimos en el propio lugar expositivo. Y es decir, en esos 30 días hicimos la exposición. Y entonces para mí fue un aprendizaje como artista, de que dejé de pensar en mi yo como mi obra, y esa obra que hicimos era colectiva. Claro. Entonces ya no tenías esa posesión de mi idea de para mí también es un aprendizaje para nosotros los creadores. Sí, totalmente. ¿No? O sea, hombre, es que, a ver, nosotras somos mediadoras y donde nos damos de bruces cada 2x3 son lo siento mucho, son con los artistas. Bueno, no, pero que fue, y hubo cosas, a ver, que aquí a veces es verdad, y es una cosa de la que estamos pecando un poco al hablar de arte en ocasiones, que a veces señalamos puntos y ya hemos mejorado, parece que solamente mostramos la cara B, la cara menos luminosa, o sea, claro. Vamos a ver, hablamos de estas cosas que señalamos, es un 5% de prácticas participativas a lo mejor consideradas por nosotros como no interesantes. Yo ni siquiera voy a decir que no son interesantes, sino consideradas sería un 5%. O sea, el resto han sido cosas maravillosas. Es decir, pero es verdad, hay una cuestión de que creo que ese punto que tú señalas de comunidad no llegó a crearse. Entre todas, por lo menos, de decir, por ejemplo, los libros que estaban, es decir, pues hay que asumir, si ves libros sesgados en el suelo, es guay, que decir, es el sesgo de educación, no sé qué, está genial. Pero si entra un niño o un adulto, es un puzzle. Y tienes que asumir que un puzzle, si lo maneja mucha gente, que es un libro encuadernado y cortado, se va a desarmar probablemente. Asumir o no asumir, pero estás ahí con esa cuestión de que al final también, o sea, éramos mediadoras, pero también somos comisarias, y con mediadoras también es cuidar al público, cuidar al artista, cuidarnos a nosotras. Entonces, claro, si no hemos llegado a ese punto, porque no hemos llegado, eso también forma parte del proceso, no hemos llegado hasta ese punto. Otra compañera decía, bueno, pues es que a lo mejor se rompe una obra porque no interesa a la comunidad, pues habrá que dejar también a la comunidad que decida qué se mantiene y qué no se mantiene. Es que realmente yo creo que hay muchas cosas que nos da pie para aprender, y nos gusta por eso tener esos filas para... Y si mostramos aquí todas nuestras contradicciones es porque ahora mismo estamos en un punto de analizar esas contradicciones, ¿no? O sea, nosotras llevábamos años investigando estos temas y de repente se nos da la oportunidad y
y hemos visto la realidad, ¿no? De la práctica, de poner en práctica ciertas teorías, ¿no? De la museografía crítica o de la participación o de tal. Entonces, claro, estamos súper contentas con la experiencia, porque nos ha dado un material bestial para saber de lo que estamos hablando y no leernos el libro y decir, joder, es que esto es la leche, ¿sabes? Sí, es la leche, pero hostia, cuando estás dentro del proceso de esa práctica claro, tienes que hacer un aprendizaje bestial para realmente fluir con lo que puede suceder en esas experiencias, ¿no? Bueno, me ha encantado el proyecto y respecto a lo que ella decía y el tema de cómo el público interactúa con la obra, bueno, mi experiencia fue trabajando en una exposición que el artista había puesto, en una de las instalaciones era un rollo de papel en el que la gente podía escribir, dibujar, hacer lo que utilizar corteza de árbol para rayar el papel y demás. Y al inicio de yo entrar a trabajar en la exposición, pues tenía una compañera que estaba, mira lo que hace la gente, que han destrozado el papel, que se ha rajado el rollo por este lado. Y yo diciendo, bueno, es que yo entiendo que el artista asume que si tú dejas que una persona intervenga en tu obra, porque en eso consiste lo procesual, tanto si lo haces tú y juega lo aleatorio, como si interactúan personas externas a la idea que tú estás planteando, pues nunca sabes por dónde va a salir la cosa. Puede romperse o puede generarse algo totalmente distinto. Entonces yo creo que la clave está en dejarle claro al artista que a veces pues estamos debatiéndonos entre quiero que esto se mantenga y la gente pueda seguir disfrutándolo como el primer día, pero es algo que yo creo que en la mayoría de los casos es imposible, que la persona que vaya el día 1 disfrute de la instalación como la persona que va el día 15. A lo mejor la experiencia es distinta y no por eso es peor. Lo peor fue cuando llegó el artista un día a la exposición, estaba yo sola y me echó una bronca tremenda, aparte que yo sufrí muchísimo porque había instalaciones bastante complicadas de encender y mira que a mí la electrónica me encanta y no me manejo mal, pero era terrible porque de por sí ya el planteamiento en algunos aspectos era un poco peregrino. Y el hombre vino que, ¿cómo puedes permitir que esto se quede así? Y digo, bueno, pero es que usted ha puesto esto aquí para que la gente intervenga. Yo no puedo decir a una persona, oiga, presione con el lápiz de tal manera para no romperlo. Sobre todo, estaba a la altura a la que los niños también podían jugar con ese elemento. Los niños muchas veces pues no manejan la fuerza, o los propios adultos, los ancianos. Entonces, bueno, pues esas cosas yo creo que quizá la clave cuando se trabaja con lo procesual sea o bien determinar muy bien qué proceso debe seguir el visitante, o bien asumir que esto se puede romper. Ya, lo que pasa es que si tú tienes definido cuál va a ser la participación, lo que necesitas es poner todo el presupuesto en mediación y tener a 10 mediadores en la sala que vayan cogiendo, y sobre todo si tienes mucha afluencia de público, persona por persona, explicándole cómo tiene que participar en esa obra, cómo tiene que participar en la otra. Si eso es lo que quieres conseguir, porque nos dimos cuenta que si nosotros queríamos que la gente participara en esos marcos, necesitamos haber hecho una mediación bestial. Y a lo mejor hubiera sido lo más interesante, poner una movida, ¿sabes? Hacer una cosa, pero mediarla en condiciones. Porque también es verdad, y esto otra contradicción, dentro al meternos en todo este proceso de grupo comisarial, de no sé qué, de no sé cuántos, en nuestro papel de mediadora se vio súper afectado. O sea, de repente no lo cuidamos ni la mitad de lo que cuidamos cuando hacemos mediación en otras exposiciones. Y es súper curioso, ¿sabes? Cómo nos pareció prioritario, otra vez las sinergias, asumir que era más prioritario, más fundamental ese rol de comisaria o de grupo de trabajo que el rol de mediadora. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Luego los artistas, pues es que, y en este caso estaban avisados. Tu obra puede ser afectada, o sea, pueden suceder cosas y tal. Y que eso es curioso, porque nosotros nos lo decíamos a nosotras mismas, claro, lo decíamos a los artistas, pero luego lo vivimos y nos costaba un huevo. Es que yo creo que es una cuestión de vivirlo y de verdad creo aquí el momento grado. Yo, por ejemplo, tampoco, a lo que comentabas, no sé si me sentiría cómoda con decir a la gente cómo tiene que participar, porque creo que
que parte del juego que proponíamos es puedes inventar tus propias formas de participación. Pero desde luego no lo que estoy de está... acuerdo que dijéramos eso. No. Yo creo que queríamos decirlo a nivel teórico, pero a nivel práctico no queríamos no, eso. no, claro, no. A nivel teórico queríamos que participara, vamos, y yo un poco más, así no haga esto, que se hace de otra manera. No, sí, claro, no me vas a contar. Vamos, más para eso... Pero si estáis diciendo ni arte ni educación, es un poco lo que os habéis provocado. Yo creo que... Sí, no, que totalmente, pero si es que era... Igual, el problema es que la obra cojea porque no está dentro de ese proceso. Y por eso sí se agote. O sea, hay que, yo creo que... Sí, o sea, José ha dado todo el punto, o sea, es como... Yo creo que si yo estoy diciendo el propio proceso, entonces ¿para qué hago ese proceso? Es que no hay un proceso. Yo estoy antecediéndome al propio proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso? Que yo quiero que todo se mantenga en el proceso. Me he perdido un poco. No, que realmente, o sea, lo que decimos a veces, o que yo he entendido que es lo que dijimos, o sea, la gente actuó conforme a lo que se le propuso. Ni arte ni educación, y la gente actuó conforme a un espacio que no, o sea, es decir, que nos rayamos nosotras, pues no haberte inventado lo que querías que pasara. O sea, pero es tu problema, o sea, no haberte lo inventado. O sea, pero el problema es tuyo, no de los demás. O sea, es lo que haberte inventado. ¿Que quieres que pase esto? Entonces, pues mando instrucciones y entre aquí, coja un libro y haga como que se lo pasa bien. Ya está. Pero el problema es decir, la gente actuó como tenía que actuar. O sea, el cuestionamiento no está en el otro. Que igual os estáis fijando en la actuación como más agresiva. Ahí es un porcentaje mínimo y por eso he querido señalarlo que es un 5% y que es... No. El 95 es maravilloso. Es un 5 mínimo y además, yo insisto en que ni siquiera es deliberado. Es decir, si el tul se cae, no es que alguien tira del tul. Es porque sin querer te enganchas, pero de golpe te encuentras, como me encuentro yo, 5 metros de tul arrastrando por el suelo. Me encuentro así, claro, cuando te entra la risa loca, porque ya son las 7 de la tarde y ya ha pasado eso, la mesa, mira, una cosa, porque no resisto a esto. Hubo un encuentro, no, pero para ver los códigos de lectura, que eso es muy interesante, me parece a mí. Bueno, a lo mejor una chorrada, pero me parece interesante. Vino un sociólogo, a un encuentro, bueno, entonces ve las mesas con lo de eso y un columpio y dijo, qué gesto tan gracioso este guiño magritiano. Y dije, no, esto es supervivencia. Que la mesa, es decir, ¿cómo lees desde un lugar cada uno? Entonces, pero tienes toda la razón, es decir, chico, pues, dejisteis esto, di esto, pero genera ese punto de comunicabilidad, o sea, pero estás entendiendo que te estoy diciendo que tu obra se va a ver afectada, y luego que también llegamos a falsos consensos. Bueno, yo no creo mucho en la participación, no, pero tu obra se mueve en los parámetros del arte más educación. Sí, vale, bueno, pues cuando se movió y se nos fue de las manos, es que no nos imaginábamos. Ciertas cosas no las imaginábamos, que son muy puntuales, muy puntuales. Entonces ahí era, insisto, episódicas, pero no por ello no dejan de estar. Sí, una pregunta, bueno, dos preguntas. Lo primero, a raíz de la experiencia que habéis, o el proceso, ¿no?, que habéis trabajado, tenéis, a título, la reflexión que podéis hacer vosotros, ¿no? Podéis extraer un modelo político de ello aplicable a un ámbito mayor, más allá del museo, o está, quiero decir, forma parte de vuestra voluntad, y en ese sentido, si consideráis que este tipo de experiencias solamente entre comillas, ¿no?, pueden ser efectivas dentro de un ámbito, si queréis, de la microrevolución, o si consideráis que este tipo de experiencias son válidas para un proyecto político amplio, por decirlo, que supera las fronteras de ciertos colectivos, o también incluso porque también el problema que tienes, lo que tú no dejas de indicar, y es que una cosa es la lectura intelectual y del colectivo, por decirlo así, académico, y luego lo que entienda la población. En ese sentido, si consideráis eso, ¿no?, que está dentro del ámbito de la microrevolución, como puede ser esta pelea, ¿no?, entre la izquierda más marxista o esta de, por ejemplo, Michel Onfray, ¿no?, de la microrevolución en las pequeñas acciones, ¿no? Si creéis que se puede transgredir esa barrera, o si está dentro de vuestra voluntad, o consideráis que es el ámbito. Y bueno, y luego que la cuestión de si el hecho de que no podáis sacar conclusiones está relacionado con que el propio proyecto no permite que se saquen conclusiones, ¿no? Quizá eso es también, quiero decir, que estén irracionado, y esto no es una crítica, ¿no? Quizá es el elemento, o sea, que forma parte del propio proyecto, ¿no?
Yo voy a empezar por la última. O sea, yo creo que tengo la sensación que el conocimiento, ¿no? La institución conocimiento, por llamarlo de alguna manera, siempre nos obliga como a buscar puntos de cierre, ¿no? Y justo ayer que teníamos una reunión, que estamos hablando sobre la publicación, estamos pensando en ella, de repente surgía la idea de vamos a plantear nuevas preguntas a partir de la publicación. Y era como la desesperación de decir, vale, este proceso nunca va a terminar, o sea, ni siquiera cuando vamos a escribir sobre lo que ha pasado podemos concretar, ¿no? Y está un poco relacionado con lo primero, claro, pero queremos contar lo que ha pasado para que otros puedan nutrirse de esto, ¿no? Y puedan, porque la idea es que sea un PDF con Creative Commons, que esté código abierto y que la gente pueda ver, por si le puede servir, ¿no? Siempre trabajando, nosotras siempre trabajamos desde lo micro. Siempre trabajando desde lo micro y siempre exponiendo lo que hemos hecho desde lo micro. Siempre pensamos que eso luego puede afectar a lo macro, o sí que tenemos un marco intelectual ubicado en lo macro, pero nuestra práctica, tanto en esta experiencia como en otras, siempre van partiendo desde los pequeños cambios, desde lo microscópico. Yo creo que la palabra conclusiones es con ese aspecto tales como no, pero sí que es cierto, o sea, no es que no, pues a mí me daría mucho miedo a partir de una personalmente de esto como conclusiones para, no, compartimos, pero eso sí reflexión y sí ítems de la reflexión explicitados y si entendemos por eso conclusiones, claro, si no puedes acercarte después a ello de un modo reflexivo, pues ha habido un bloqueo allí que no ha sido para nada eso, es decir, o sea, sí, para otras y para nosotras mismas, para si hagamos más cosas, cómo lo abordamos y cómo lo haríamos. Y en cuanto nosotras trabajamos siempre desde el concepto de microrevolución, pero yo creo que tenemos el concepto, como dice, lo de lo macro, es decir, para nosotras, o sea, realmente una cosa que surgió allí es, y el primer fin de semana es decir, bueno, ¿cómo se cuida lo público? Que es un concepto político más allá del museo, es decir, esa es la pregunta, ¿cómo se cuida lo político? Y además, lo público, perdón, y además, con la compañera que comentaba antes, decía, bueno, deja de ser de ti, el primer día una compañera o el segundo dijo, joder, es que además está viendo cómo destrozan tu obra. Y entonces surgió la pregunta, ¿qué pasa? Que lo público cuando es tuyo es menos público con lo cual el cuestionamiento para nosotras trasciende totalmente los muros del museo. Si hablamos de ciudadanía crítica es porque se trata de que trascienda, o que se trata, queremos que trascienda y que nos afecte como individuos. Y una cosa que a lo mejor es interesante decir aquí es que nosotros nos hemos dado cuenta que hemos podido hacer este experimento porque no somos parte de la institución. Sí. O sea, trabajamos desde fuera, ¿no? Somos invitadas, ¿no? a hacer algo dentro de una institución que no somos asalariadas. Entonces nos permite hacer cosas que quizás si estuviéramos dentro no podríamos, en el sentido de que podemos experimentar, y a la institución le sirve para cubrirse las espaldas. Quiero decir, si sale mal, no es alguien de la institución. No la compromete tanto. No la compromete tanto que exista. Y entonces... Bueno, yo os agradezco mucho siempre el compartir ese 5% que dice David, porque me parece que para todos es el aprendizaje. Sí. Ahí estoy de acuerdo con vosotros, de los errores o no errores, o diferente a lo que has planteado es de lo que aprendes. Yo pensaba en algo que has dicho ahora, si el espacio no condiciona, es decir, que vuestro proyecto haya tenido lugar en un espacio, digamos que conceptualmente es menos institucional, o en el que se suponen unas libertades que en una institución, museo o centro de arte, pues a lo mejor no hubiera ocurrido. O sea, si el espacio también condiciona. Y me quedo con vuestra idea de público inventado, porque eso me parece, y me parece muy real. O sea, muchas veces estás trabajando a partir de una suposición de cómo va a entender el público lo que haces. Pero bueno, mi pregunta iba por el tema del espacio, ¿no? Hombre, es que directamente los públicos que se acercan a Matadero no son los públicos que se acercan al Reina o los públicos que se acercan al Thyssen, por ejemplo. Nosotras tampoco pensamos en eso. O sea, sí lo pensamos, pero no, creo que no lo suficiente, por decirlo de alguna manera. Entonces tiene muchísimo que ver con eso y con la propia programación que ya tiene Matadero y el público que atrae esa programación. Claro, luego estaba el público que venía a ver ni arte ni educación. El día de la inauguración había 300 personas, 300, 400 personas.
siempre, o sea, no pasó absolutamente nada, o sea, no pasó. Pasaron muchas cosas, pero dentro de los marcos que nosotros habíamos previsto. Fue al día siguiente de la inauguración cuando de repente, además es curioso, yo estaba embarazada de 7 meses y medio, estaba sola en la exposición y entraban hordas de personas, hordas. Yo estaba horrorizada. Bueno, que tuve que llamar pidiendo sopitas y me fui para mi casa a llorar, porque, o sea, no podía, ¿sabes? Lloraste allí ya. No éramos bueno, lloré allí ya, en verdad, salí de allí llorando, he de reconocerlo. Pero soy muy llorona. Pero, o sea, sucede eso que ahí estaba más, ahí fue el primer día de mercado. Yo creo que también hubo una falta de comunicación con la institución, de decirles, oye, ¿qué tipo de público viene a estas exposiciones? ¿Sabes? Y añadido a que era el hecho, primero que entraban, ¿no? Y luego una vez que entraban se encontraban ese espacio de libertad. Y ahí la combinación era. Pero sí, yo creo que esta exposición en el Reina hubiera sido otra cosa. De hecho, se nos dijo tal cual, o sea, eso lo hemos hablado, eso, o sea... Pero en el Reina no nos lo hubieran dejado hacer. Y también es una cosa que, y pues a veces insisto en el 5%, en el tal, porque lo que me aterraría, y desde luego nada más lejos de mía y nuestra intención, que es como, uy, el público, ¿cómo es que me dejas participar? Maravilloso, tal cual. O sea, la gente, el público es maravilloso, me deja participar, y participación sí, también, lo que hay que aprender, y en vez de como antes, que éramos unas flipadas de la vida, arriba no sé qué, y por qué Claire Bishop dice Participatory Health, con lo igual que es, y antes era como, que venga Claire Bishop aquí ya, y ponga orden, no sé qué, era como, pues eso, es decir, es vivirlo un poco, pero, y sí desconocíamos, pero nos contaban un día, nos decía, mira, una exposición en espacio abierto por obras, había un artista, era un piolet clavado en una piedra, se encontraba una señora queriendo arrancar el piolet. Entonces era como, claro, pues si quieren ahí eso, imagínate aquí con el columpio, ya pues lo flipas. Entonces sí, condiciona ese espacio. Aparte de la participación del público a través de lo que ellos podían añadir a la no exposición, ¿teníais algún tipo de, no cuestionario, pero no sé, algo para saber cómo, si les había gustado o no, que aparte de cómo terminase? La verdad es que no. Digo, para añadir a vuestras reflexiones también. La mediación, o sea, lo que hablábamos era mucho con la gente, y ahí es que pasaban cosas muy guapas, joder. Sí, la mediación, la verdad es que fue un acierto, aunque nos olvidamos de muchos aspectos de la mediación, como por ejemplo hablar con la institución y preguntarle el tipo de públicos. Sí que fue fundamental que estuviéramos ahí nosotras mediando, porque fue a través de la conversación donde sacamos un montón de información. Y satisfacción, pues, hombre, es que había mucha gente que ya venía con una predisposición a que le gustara. No, que eso es muy guay, es como ni arte ni educación, tal, o porque nos conocía, pedagogías invisibles, o por lo que fuera. Pero luego también teníamos mucho feedback de esta obra no me llama, o sea, ese marco de participación que has propuesto pues no se entiende, o no sé qué, o no lo sé, había ciertas cuestiones que sí que... La verdad que no nos planteamos nada parecido a un cuestionario, pero no porque estudiamos ni a favor ni en contra, es porque ni se nos pasó por la cabeza, vamos. Pero imagino que también había espacios que eso también se nota, ¿no? Cuando hay más gente acumulada en uno que en otro. Sí, no, totalmente. Vimos qué obras funcionaban, o sea, la Maca. Qué gente... La Maca en los columpios, era el hit. Bueno, era lo que más funcionaba, pero sí que claro, es verdad es un poco broma. Que bueno, que ahí veías que había ciertos dispositivos que funcionaban súper bien y tal. O incluso el espacio expositivo funcionaba muy bien en ese 95%, porque nos encontrábamos muchas situaciones de niños que estaban en los columpios mientras el padre estaba participando en uno de los dispositivos, o de repente había un niño con patinete, aunque intentábamos que la parte que solamente fueran con el patinete por una zona, pero bueno. Estaba con el patinete mientras había dos adultos hablando en una obra que era encontrarte con otra persona. Se dieron situaciones muy interesantes, sí, y las observabas y las fotografiábamos. Y cosas también muy cotidianas. Yo estaba sentada allí mediando y había una conversación al lado, era un grupo y una chica joven pues estaba explicándole, a ver, voy a explicar lo que es el heteropatriarcado a sus padres. Entonces era
que a lo mejor se explica también en un bar, no lo sé, pero sucedió que era allí y eso mola y dices, pues qué guay, pues esto ya está. Y el poder hablar del heteropatriarcado con una cerveza llamaba a que hubiera otra gente que solamente quiere hablar de, o sea, que ya, bueno, ya me entendéis. Hola. Hola. Me encanta que os hayáis equivocado y hayáis venido aquí a contarlo, porque nos pone en un punto donde si no os hubierais metido la pata no estaríamos, ¿no? Y también observando el público del Matadero, que no voy mucho porque no vivo aquí, fui una vez a ver la exposición de Guerrillas Girls, y era muy curioso porque había público pues hay relaciones bastante machistas viendo la exposición porque son público del barrio y viéndolas paseando entre la exposición. Entonces, ese público, que es el que os tocó, es muy interesante. Sí. Porque ese público no va al Prado, al Thyssen, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, es muy jodido trabajar con ellos, pero... Sí. Totalmente. Pero en Guerrilla Girls no hubo ningún problema, por ejemplo. Claro, porque no era interactivo. Claro, era una exposición al uso y tal. Ya solamente es lo que tú dices, cierta gente del barrio que vaya a esa exposición y de repente se encontrará eso, es verdad, porque yo estuve bastante, que me encantaba esa exposición a nivel de contenido, y eran muy interesantes las conversaciones que te encontrabas ahí. Era súper interesante, porque claro, se encontraban con unos choques personales, ¿no? Intelectuales, pero sí, yo creo que tendríamos que haber aprovechado más la oportunidad de trabajar, o sea, es una pena. Pero, insisto, estoy hablando ahora mismo como yo, Andrea, no digo David, no digo Eva, o sea, Eva, que es una compañera, lo vivió todo, y además fue la que más estuvo mediando en la exposición, lo vivió todo con menos pues, situaciones muy, muy puntuales, lo vivió todo con una pasión y aprovechó la oportunidad y tal. Yo no, yo quizás por mi situación física, que estaba embarazada, yo qué sé, pero yo me convertí en una monstrua, ¿sabes? De ponerme el escudo y decir, mira, o sea, estás tocando los huevos. Porque es verdad que yo la conozco hace mucho y no estaba así. Sí, tío, yo me veía un MP3 en el suelo y o chillaba o lloraba. Rabia. O sea, eran mis reacciones drásticas e inconscientes además. Ya, pero era a lo mejor las de Carmen y ya estábamos más encargados también del tema del comisario, pero gestión, y a veces era como, se necesita esto, pues mira, casi como que no hay porque es que se va a acabar rompiendo. Entonces, o sea, es que a veces te ponías escudos te y es una pena. Medidas, es una pena. Que a todos nos pasa desde la mediación, ¿no? En las salas, pero es muy a mí me encanta que habéis tensado la cuerda, porque entonces, claro, es peor, pero también nos hace pensar sobre el límite. Sí, exacto. ¿Dónde están los límites? De hecho, ahora cuando mediamos, por eso estamos mediando después, ha sido un después en mediar, o sea, que si no soy muy cuidadosas con todo, pero es como, ahora como medio un proyecto que no es el mío. También, es decir, cómo estoy jugando, qué situaciones genero, qué tal, qué aprendizajes se generan solo por ver, qué hago yo en un contexto determinado. Entonces, no sé, fue un espacio de aprendizaje muy chulo y lo sigue siendo. Y una cosa que no me gusta dejar de señalar es que para mí algo que es un éxito es que un año después de que empezáramos con esto, se ha formado una comunidad mayor que la que había al principio. O sea, hay más gente que está trabajando en este proceso que los que somos que se ha unido, y para mí eso es un éxito. Aunque el objetivo no fuera generar comunidad a lo mejor a priori, que no sé si lo era o no, pero para mí eso es un éxito, desde que algo se ha hecho bien cuando la gente nos enganchamos a seguir, creo. Uy, Rufino, qué miedo me da. Que va, tranquila. A ver, yo una cosa que me está preguntando todo el tiempo, según hablabais, es que la clave, o una de las claves de la exposición, era la relación con el público. Y sobre todo los problemas de interacción con el público. Y no hablo de interactivos, hablo de la interacción de vosotros, las obras y tal. Y a mí se me venía a la cabeza una cosa, y digo, joder, el valor quizás de Arte en Educación, el valor real que tiene, o puede tener, o el más grande, puede ser precisamente en unos tiempos como los que corren ahora, en que se deshumaniza todo lo que significa la participación ciudadana, la reflexión sobre el hecho de participar y la responsabilidad que tenemos como participantes en los procesos. Y yo creo que eso es lo que
yo pondría en valor de la experiencia, ¿no? Cómo puede ser un detonante para hacer una reflexión sobre cómo la ciudadanía puede participar de procesos creativos, procesos educativos, etcétera, etcétera. Nada más era eso. ¿A qué te has quedado tranquila? Me quedo tranquila. Es muy bonito. Pues eso además... Perdón. ¿Tú? ¿Yo? Bueno. Que una de las cosas que nos hemos dado cuenta es el trabajo que hay que hacer dentro de lo educativo para generar procesos de participación, ¿no? Que sean enriquecedores para todos. Porque, por supuesto que alguien, o sea, dentro de ese 5%, insisto, que destroza algo, ¿no? A lo mejor puede ser interesante o no puede ser interesante a nivel intelectual. Pero yo creo que a nivel social no es interesante destrozar algo, ¿no? Entonces, si empezamos a educarnos todos en la participación y empezamos a generar procesos participativos que nos nutran como sociedad, vamos a avanzar un montón. Y creo que los museos son un espacio para hacerlo. Es político. Sí. Totalmente. No, totalmente. Yo creo que ese problema viene a partir del giro educativo dentro del arte contemporáneo, que hay muchos artistas que se han apuntado al carro de trabajamos desde lo educativo y en realidad son otro formato de artistas, que está bien, que tienen que existir, pero es otro formalismo. Otro formalismo, muchas gracias, siempre me está corrigiendo. No te corregí, al contrario, es que no me sé callar. Entonces. Pero yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Pero además que es algo que es permeable de otras cosas, o sea, cómo se generan procesos participativos en la escuela, en otros entornos sociales y tal. Es decir, la reflexión puede trascender otras cosas. Parece que esa parte de lo que habéis trabajado quizás es lo que más me interesa. Igual, el proceso no es igual, yo creo que me veis todo, ¿no? Sí. Vale. Yo creo que igual lo que para una forma de participar, fíjate, no sé si me voy a contradecir un poco, ese artista que expone y quiere participar pero quiere mantener su obra, así decirlo, porque es mío, está hecho y quiero que se vea, que es un poco muchas veces la visión que se tiene, ¿no? De algo. Si ese ciudadano o ciudadana va y también aporta a esa obra algo que crea, igual ahí ya no lo destruye. A ver si me entendéis. Igual es que las obras no dan pie a que yo también pueda ser creador. Claro. Yo creo que ahí igual un poco, igual con una forma muy sutil, si yo formo parte de esa obra, igual es una cosa es la participación ajena o yo formo parte de ello, ¿no? Hay una cosa, perdona, que nuestra compañera Eva, por ejemplo, en concreto, de una pieza, ella apuesta porque estuvo mal planteada, en ese sentido, de decir, eso está mal planteado. Es decir, o sea, porque claro, al final, la exposición es un dispositivo formado por dispositivos, es decir, es como el juego de muñecas rusas y para que tiene que ir jugado todo en consonancia. Que eso que dices, bueno, que sería el comentario de Rufino y vincularlo con lo que habías hecho tú antes, no sé tu nombre, pero lo que habías comentado, Jorge. Pues lo que hayas hecho, porque me parece que va como muy a la línea. Y una cosa que nos señalaron y que me pareció muy bueno, quería dejar escapar, y es que a lo mejor fuimos muy paternalistas, porque es como, bueno, ¿y por qué no dejas que esté el tul roto? Y a lo mejor hay alguien que decide, oye, que tú estás roto, lo colgamos. Entonces... fuimos como el padre que recoge el juguete del niño, que se le cae. Toma. Pero estaba la cosa pues es que lo que tienes en la cabeza, o sea, ¿qué tienes en la cabeza? Pues yo qué sé, pues lo contrario de lo que dices a veces. Pero fuimos paternalistas porque probablemente es decir, bueno, vamos a dejar, te has caído, nos hemos roto tal, bueno, ¿ahora qué comemos? Pues vamos a arreglar los platos, ¿no? No, lo arreglamos, los tal y venga otra vez. Pues a lo mejor hay que dejar, a lo mejor no pasaba tanto porque no sé qué. No lo sé, ¿no? Pero eso estaba allí. Puede haber una segunda parte, ¿no? Hombre, vamos a ver. Esto va a ser ni arte de educación, el retorno. Eso estamos pensando, ¿no? Ni arte de educación, el retorno. ¿Qué os pensáis? Todo hamacas va a ser. Pues nada. ¿Hay más preguntas? La última muy rápido, porque tenemos que hacer el break.
Muy rápido, es una pregunta muy sencilla. Hola, buenas. Yo quería preguntaros, porque, bueno, no lo sabéis, lo repito en todas las conferencias, nosotros no somos de este sector, somos de literatura, entonces a veces hacemos preguntas un poco obvias, pero hemos venido para aprender, entonces, bueno, esa es la introducción. Quería preguntaros si, ya que habéis basado vuestro proceso pedagógico en esta cuestión casi afectiva de lo lúdico, etcétera, si contempláis hacer otro tipo de acción, exposición basado en otro tipo de emotividad, como puede ser, por ejemplo, no sé, el miedo, ¿no? Puede ser el miedo a la deseducación, el miedo a un futuro negativo, o si quiero decir, si enfocáis vuestra línea pedagógica en esta cuestión afectiva, o bueno, también por tirar un poco de vuestra... Eso iría más como al colectivo, a pedagogías invisibles. Porque creo que ahí sí que... Cuando hablamos de los afectos, no necesariamente... O sea, el afecto es lo que yo haga, tiene una repercusión en ti. Es decir, no son las emociones en ese sentido, sino es decir, es además todas las políticas... Una reacción, por del cuerpo, es decir, lo que yo haga te va a afectar a ti. Es decir, nos afectamos unos a otros. Entonces, lo lúdico es un elemento, pero... yo creo que probablemente el miedo a la inseguridad estaba presente también en arte ni educación, y no digo por parte de nosotras, sino por parte del público y la estupefacción. Nos encontrábamos con gente que iba paseando, igual que podrías ir por la sala del Prado, entonces pues debe ser como muy extrañante también. O sea que en los afectos está todo eso presente, y más que nada también es mucho en nuestra gestión, la manera de intentar cómo abordar. Hombre, porque me imagino que también desde un punto de vista de comisariado, selección de obras de artistas, de agentes, etcétera, cuando uno contempla una acción basada en lo lúdico, pues evidentemente está buscando un tipo de interacción que no tiene por qué coincidir desde un plano teórico con el tipo de reacción que uno busca cuando se basa en otro tipo de reacciones o afectividades, ¿no? Entonces, creo que también ahí se puede, digamos, abrir una brecha de reflexión interesante acerca de cómo jugamos con esas reacciones o la interacción, si estaría muy, muy condicionada por dicha afectividad, cómo implica también la concepción del comisariado, etcétera. Gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Porque además el tema de los afectos es una cuestión que estamos como currándola mucho también a nivel teórico, a todos los niveles. Después volveremos a contar en la mesa con los compañeros, así que hacemos un break ahora y volvemos a las 10. Aquellos que no hayan firmado el listado de asistencia, es el momento. Nos vemos en un rato.